Vamos. No, es que lo que me parece increíble de este país, del Chile post-neoliberal, no, del Post-neoliberal. No quiero ser científica. es que en realidad es como la post-izquierda. Es la post-izquierda chilena porque... En Argentina hablan de post-neoliberalismo. Mucha gente. ¿Sí? Sí. Locura. O sea, como la superación de Menem y la weá, pero bueno. Bueno, o sea, que Chile el capitalismo kirchnerismo no es la el solución. Chile el capitalismo perdido, donde tenía alcaldesas que se dicen comunistas promocionando bancos. Al Banco Santander. Pero ojo, que no era el banco, era el World Coffee. World Coffee. Claro, entonces es distinto. Claro, Y después ahí sale está. BotChecker, la cuenta de Twitter, BotChecker, que es un bot de Twitter del Frente Amplismo, como ese mundo, a defenderlo. Es que a mí se me había olvidado el pequeño detalle que estamos en periodo preelectoral. Electoral, Sí. Entonces, si criticas a Iracy Hasler es porque le Está estás diciendo haciendo la juego a la pega derecha, a desborde. Sí, claro. Claro. Había olvidado un pequeño detalle. Bueno, pero entonces BotChecker es como... Bueno, porque igual Twitter se divide entre... BotChecker es como fachos y progre. Eso, claro. Esa es la... Claro, y todos tienen como sus cuentas generadoras de contenido, ¿cachai? Ya. Que ayudan en las reproducciones, que se viralicen los tweets, qué sé yo. Claro, Claro. como Entonces, llegar a están como Molino. los del... Como sus ejércitos. Pero a mí, Claro. pero ¿por qué te impresiona tanto? ¿Qué ¿De cosa? que una comunista ande promocionando bancos? Normal, ¿Qué te cotidiano. impresiona, man? ¿Qué es lo raro? No, en realidad ahora que lo pienso... Igual está bien ahí. como el banco, así como el... ¿Por qué te indigna tanto? ¿Acaso tienes ilusiones? Además, ¿qué banco? O sea, es Banco Santander que financia encima. el genocidio Sí. en Gaza, que es uno de los principales bancos que se benefician del cobro del crédito con aval del Estado, un banco español, Ni y un siquiera banco, era o Banco sea, Estado. uno de los principales instituciones del capital financiero. Claro. No, No, a mí lo que o sea, porque ahí está, yo creo que es el argumento que usaron en ese tweet tiene que ver con esto de comunista con iPhone. O sea, o algo de eso tiene, ¿cachai? Claro. Que es algo que usan normalmente los bots de derecha. Digamos. Claro. O sea, el argumento Sí. clásico de los Claro. bots de derecha de decir, bueno, tú no puedes ser comunista o no puedes hablar contra el capitalismo si es que tú usas un celular. Lo cual Claro. es una estupidez porque obviamente o sea, de partida, todo lo que es producido, digamos, en el capitalismo es producido por los trabajadores. E incluso, o sea, todos los avances tecnológicos, la producción de todos los bienes, todo lo que supuestamente la tecnología que dicen que es fruto del capitalismo, en realidad es producto de la cooperación de millones y millones de trabajadores en todo el mundo, ¿cachai? Es Y no hay nada que, patrimonio de los no hay nada que rendirle cuentas ni agradecerle al capitalismo por eso, ¿cachai? Claro. Y Ahí metido y en dos, el rollo de la cooperación. sí, obvio. Y dos, uno compra, o sea, con el fruto, con el salario es lo que te pagan por la fuerza de trabajo, que ya es algo que te pagan mal, o sea, es plusvalía. Sí, po. Y más encima, o sea, dicen que el trabajador con su salario no puede comprarse lo que quiera, ¿me entendés? O sea, ¿qué tiene que ver? Eso es propiedad individual, ¿cachai? Claro. O sea, ahí entra la diferencia entre lo que serían la propiedad de los grandes medios de producción con la propiedad individual que los trabajadores lo compran con su propio salario. Claro, ¿Qué, ¿no? qué de reprochable tiene eso? Ahora, habría que entrar a discutir el consumismo, esa es otra discusión. Claro. Pero el hecho de usar tecnología comprándola con tu salario No, y por ejemplo, no tendría por qué ser motivo de discusión. La tecnología es discusión, patrimonio claro. de la humanidad. Pero, Claro. Fin. pero lo que decía BotChecker era que yo caía en la lógica de los fachos al criticar a Iracy Hasler. Claro, pues esa es la discusión Claro. más electoral que Más sé tú. electoral, claro. Sí. Y después una persona en Instagram me decía, bueno, pero tú usas Instagram y los dueños de Instagram también financian el genocidio, ¿cachai? Claro. Y es como, bueno, en primer lugar, claro, uso Instagram, como decía la Cata, la tecnología es patrimonio de la humanidad en un sentido, pero por otro lado, una cosa es utilizar, yo también tengo cuenta en el banco, pero Claro. yo no promociono Claro. bancos, Obvio. ni World Coffee de No hay Santander. ninguna adhesión ideológica. A la figura del banco como, Claro. como institución financiera de las entrañas del Limpiarle capital. la Buena imagen y introducción todo. porque ese es el tema de hoy. Exactamente, ¿qué izquierda y por qué? No, sí, no, el tema de hoy en el sentido de que si es que tú puedes utilizar, o sea, ¿qué haces como si tú eres una persona que quiere destruir el capitalismo? ¿Puedes usar los espacios que entrega el capitalismo capitalismo? para hacer política revolucionaria o no?
Puedes escribir una nota para la izquierda diario desde el World Coffee de Santander. Lo he hecho, lo reconozco, lo he hecho. Lo Yo me hice, paro lo y hice. voy en este preciso instante. ¿Puede la izquierda diario tener una cuenta en Instagram? O sea, si lo lleváis a ese nivel, ya... Claro, O sea, Sí. la consecuencia de negar eso sería decir básicamente que en esos espacios que hoy día están controlados, obviamente, porque es verdad, porque son controlados por sus dueños, o sea, no son espacios democráticos de un ágora abierto de debate público democrático. Claro. De hecho, quienes estamos metidos en el tema de contra el genocidio sabemos que hay una censura enorme. Claro. De hecho, incluso vi en la cuenta de Perrito Guatón, no sé si la siguen ustedes, pero aguante Perrito Guatón, un saludo, el que posteó algo así como diciendo genocidio en Palestina y le Y censuraron. te banean. Cacha. ¿Cachai? Sí. Pero hay otra cosa que se esconde detrás de esto de si eres comunista no puedes ocupar iPhone, que es como la intentar promocionar la falacia en torno a que los socialistas, los comunistas, luchamos por una sociedad de la pobreza, o sea, de la Claro, igualdad, pero claro. basada en la pobreza, ¿cachai? Yo creo que es como la falacia que se esconde detrás de eso, que es absolutamente lo contrario. O O sea, de volver al luchamos pasado. por la posibilidad que existe de tener una sociedad de la abundancia, donde todos podamos disfrutar de la tecnología, los placeres, la cultura, etcétera. Claro. O sea, Eso, a mí me gusta. es la antítesis de lo que se plantea, pero ojo que es un sentido común Sodoma y muy, Gomorra. muy arraigado, ¿cachai? O sea, como Sí. de que entonces hay que desmitificarlo igual. Sí, pues bueno, Está es que bien. esa es precisamente la discusión de este programa. Esa y otras preguntas vamos a ver en el capítulo de hoy de Están El Avisados. fusil del Che Guevara fue construido por obreros libres. No, pero es verdad, porque en el fondo si lo lleváis al absurdo, o sea, como ellos opinan que si tú eres comunista lo que quieres es una sociedad de austeridad, Claro. cuando los comunistas nunca hemos sido cristianos. Claro. Claro. De hecho, Marx, si ustedes leen el Manifiesto Comunista, tiene un apartado específico contra lo que él llama el socialismo cristiano. Claro. Que es toda esa ideología de la austeridad, Claro. ¿cachai? De la caridad, de volver a la pertenencia a la tierra. Y que, bueno, Marx llama que es directamente reaccionario, una utopía reaccionaria. Obviamente nunca hemos sido cristianos, entonces, como ellos piensan que nosotros optamos a eso, entonces la única salida de su lógica sería que nosotros deberíamos vivir por fuera de la sociedad, pues. Claro. Y hay uno que responde es como, oye, pero si nosotros queremos destruir el capitalismo, no somos tan imbéciles. Obviamente que vamos a vivir en este sistema, organizarnos para destruirlo. Claro. Claro. Porque si estamos por fuera de él, ¿cómo lo vamos a destruir? Y utilizar todo- si yo sigo tu consejo, estoy absolutamente destinado al fracaso. Entonces yo prefiero estar acá molestándote y haciéndote un podcast en tu contra para organizar y hacer ideología comunista y destruir este sistema, que seguir tus consejos de irnos al sur a vivir en la austeridad. No, o sea, Evidentemente. Utilizaremos cuentas bancarias para financiar la revolución. utilicemos todas, Eso, claro. está bien. Vamos. Claro. Sí. Bueno, gente, vamos a darles la bienvenida oficial al programa. Ya. ¿Ahora partimos oficialmente? Claro, todo lo anterior no. Ahora tirando- pero igual No, pero- anoté algunas cosillas. pues. Darles la bienvenida a todos quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando también en Spotify. Yo soy Cata, parte del equipo de La Izquierda Diario. Hoy nos encontramos junto a invitados estelares del más alto nivel. Estamos aquí junto a Dauno Totoro. ¿Cómo estás luego de esta introducción? Estoy intenso. Está bien. Yo con todo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? También nos acompaña Fabián Puelma. ¿Cómo estás, Fabi? Bien, bien. Hace tiempo que no venía, pero... Sí. Hace tiempo que. Ah, bueno, no, la semana. Es que este es el segundo desde el parón. Ah, Tuvimos un entonces break. pasaron como 3 meses. No, ¿cuánto? No, Bueno. No. sí. Un mes. Ah, no, pero el anterior, o sea, hubo antes. La semana pasada La hicimos semana uno. pasada y ahí explicaron un poco qué había pasado. Sí, claro. ¿verdad? Sí. Pero sí, muchas gracias por la invitación, así que de nuevo a Eso. conversar de lo que nos importa. Y estamos también con Francisco, acá, Mono Flowers. Flores. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, contento de estar acá de nuevo. Está interesante la temática, así que démosle. Bacán. Entramos en tierra derecha. Eso, ya. Vamos entrando entonces en materia directamente. Como... Recordarles ¿Qué? lo del YouTube, que. Oye, pero espérate, no sé ¿Qué cosa? Tenés que moverte el micrófono. Ah. que no te- Campanita. Ya todo esto es... Ah, claro. Ah, es que hay una innovación, Sí, entonces pues, hay hay que una Sí, innovación. adaptar. Estamos estamos probando un nuevo setup acá. Eso, Estamos eso. probando un nuevo setup acá con los micrófonos, haciéndolo mejor Ayuda para que suene técnica, también lo ayuda mejor técnica. posible. Si se nos para cae un usted. micrófono en la cara, seguimos. Así Culpa de que producción.
Y nada, recordarles que puedan dejarnos sus comentarios, un me gusta, suscribirse, apretar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo episodio. Sí. Y nada, pues ya entremos en materia nomás, estábamos calentando motores, están todos muy extasiados por comenzar. Es un tema muy apasionante el del día de hoy, porque queríamos hablar un poco, contar, bueno, como muchos sabrán, La Izquierda Diario es un medio levantado en Chile por el Partido de Trabajadores Revolucionarios, del cual aquí todos somos parte, y contar un poco en qué estamos. Qué estamos haciendo. Efectivamente, como hablábamos ahí en la intro, estamos también en el medio de un periodo electoral. Y son debates importantes igual para la izquierda, históricos siempre. Si participar o no de las elecciones, claro. Qué partido construir, qué partido se necesita, y todo aquello. Así que me gustaría que nos pudiera alguno que tenga motivación contar ahí en qué está el PTR hoy. Eso no. Claro, porque claro, dale. No, bueno, que la pregunta es... De hecho, en el capítulo pasado contamos que tuvimos un congreso y que por eso, bueno, nos estuvimos un poco en pausa con el programa y todo. Sí, bueno, claro, y porque además este es un tema espinudo, el debate de la participación espinoso. Nueva palabra. Así se va a llamar, espinudo. Abordando temas espinudos. No tanto. Como un tema complejo, como un tema difícil, el tema de la participación electoral, si hay que utilizar o no lo que conversamos, las herramientas del capitalismo y de su Estado, por lo tanto. Claro. Trajimos a el mejor staff de abogados para defendernos de las acusaciones. No, pero igual una duda porque, claro, nos vamos a meter a eso, pero lo primero es como, bueno, dar cuenta de los hechos. O sea, estamos presentando candidaturas. ¿Cuáles son, po? Cuenten del Congreso, ya. Sí, es una papita. Señor director, una papita. Una papita del Congreso. Representante oficial. No, pero sí, en nuestro Congreso, en el CEP, discutimos muchas cosas desde la situación internacional, donde la lucha contra el genocidio en Palestina tuvo mucho peso. Ahí las y los compañeros de la juventud fueron jugaron un rol fundamental en dar cuenta de la pelea que dieron con toda la campa de la Universidad de Chile. De hecho, bueno, ustedes, quienes siguen el programa, se acordarán que el primer capítulo fue por lo de la campa de Palestina, el capítulo... El precapítulo, el 0 y el 1, claro, o el menos, no, fue había el un precapítulo, fue el menos 1 y el 0. El 0 y el 1. Chuta, ya. Bueno, eso se expresó con toda toda su riqueza en ese debate, y obviamente después a nivel de la política nacional, uno de los grandes debates es justamente cuál va a ser nuestra posición en el escenario que se abre, tanto el escenario más estratégico pero también llegar al punto más específico en donde se abre un ciclo electoral que va a terminar en más de un año, o sea, claro, de aquí hasta las presidenciales del próximo año. Y entre las resoluciones, que son varias, ustedes pueden ver en La Izquierda Diario, en la nota que buscamos mostrar las resoluciones, entre ellas está el lanzamiento oficial de nuestras candidaturas en las elecciones municipales en Iquique y Antofagasta, donde en Iquique estamos con nuestro compañero Camilo Jofré, que es profesor de la educación pública. Arica, que es profesor Arica, y va de candidato a concejal. Y en Antofagasta, Daniela Vilés, que es candidata a alcaldesa. Ella profesora. Profesora también, es dirigente sindical del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación. Y también nuestra compañera Natalia Sánchez, que ya es concejal y que va a la reelección. Y nos propusimos dar toda una pelea, entrar en la disputa en ese terreno, y plantean en general como una discusión muy importante la pelea contra el Chile de las 10 familias, claro, de las 10 familias capitalistas. O sea, poner muy en el centro eso, de que se necesita una izquierda de la clase trabajadora que enfrente a un Chile gobernado por 10 familias capitalistas, monopolios que ya sabemos y podemos entrar ahora a conversar, que tienen nombre y apellido, son ISAPRE, son AFP, es Enel,
es bueno, las colusiones en las papeleras, todas las colusiones que han habido en el último tiempo, que son un poco un símbolo de cómo este Chile, gobernado por un puñado de monopolios capitalistas, finalmente lo único que hace es perpetuar la explotación, la opresión, y un poco poner el centro en ese debate. Yo creo que eso, no sé si estuvo bien el resumen o no. Era todo lo Resumen contrario, ejecutivo. Fabián. Era todo lo contrario. Se puso un cisma, un nuevo cisma en el trotskismo. No, sí, preciso. O sea, es que es claro, la preparación ante un escenario que va a estar marcado por el debate electoral en Chile y por lo tanto el debate de corrientes políticas, de qué alternativa política. Y yo creo que esa discusión es muy relevante para una izquierda, especialmente para quienes estamos en la izquierda por fuera del gobierno, que somos de oposición por izquierda al gobierno. Claro. Porque el gobierno tiene todo el aparataje, tiene su alianza con la ex Concertación, tienen en un sentido, bueno, la Concertación, tradición en dirección del Estado burgués, qué sé yo, todos los medios de la derecha, para qué decir. Y hay un debate también en dar una pelea porque emerja una voz alternativa desde la izquierda, desde una izquierda revolucionaria, anticapitalista, y que se proponga lo que decías tú. O sea, hacer frente claramente con un programa anticapitalista a los grandes monopolios nacionales y transnacionales que se sustentan en base al saqueo del país, se sustentan en base a la explotación de las grandes mayorías trabajadoras. Hablar en esos términos también, y eso es lo que buscamos hacer, bueno, en el cotidiano, en la participación en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, en los sindicatos, a través de la Izquierda Diario, a través de este increíble programa Están Avisados, también cuando vamos a pelear con los fachos en Sin Filtro, y también en los espacios mínimamente democráticos que ofrece el Estado capitalista, que son las elecciones. Claro. ¿Y en Santiago? En Santiago. Tam, 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 tam. ¿Qué pasa en Santiago? Bueno, en Santiago el ciclo electoral está como un poco más atrasado, pero somos parte también. Y dentro, bueno, de hecho, parte también de las resoluciones de nuestro 7º Congreso del PTR fue efectivamente dar la pelea por levantar candidaturas en Santiago, en la región metropolitana. Y en ese proceso estamos en un proceso diferente, porque hoy día lo que estamos haciendo es juntar firmas básicamente para poder legalizar el partido y de esa manera inscribir las candidaturas que queremos tirar en la región metropolitana. Claro, en las Parlamentarias. Claro. O sea, estamos en proceso de recolección de firmas, básicamente. Estamos recolectando firmas arduamente ¿Cuántas son? día a día. Son 7.000 firmas en la región metropolitana. Es una brutalidad. Yo creo Sí. que evidentemente es una brecha, un obstáculo hecho para que organizaciones más chicas como la nuestra, ojalá que no puedan tirar candidaturas. Es como... Claro, porque ahí la diferencia, porque sí, pues cuando se preguntan quizás algunos, oye, pero si los requisitos son iguales para todos, pues. Entonces, Claro. ¿por qué lloran? Alguien podría decir, no, pues y nosotros que estamos ahí sacando firmas, sabemos cómo funciona el resto de los partidos. De hecho, yo me acuerdo que, no sé, mira, esto más o menos como el presupuesto básico va un partido para constituirse en la metropolitana, en las ciudades más importantes, era sobre 10 millones de pesos. ¿Cachai? ¿Y eso por qué? Porque se le paga a la gente, Claro, digamos, hay Eso hacen gente los que no es del partido, que no tiene compromiso político con el partido, sino que hay gente que se dedica a ofrecer ese tipo de servicios en Claro. Chile, que Claro. es básicamente juntar firmas, y se le paga a esa gente para que haga la pega por ellos. Nosotros, en cambio, somos nosotros mismos. De hecho, ustedes nos podrán ver a Dauno, a mí, al Francisco, a todos quienes somos parte del partido, sacando firmas en la calle. Mañana en la mañana vamos a estar ahí, fijo. Sí. Estamos de lunes a sábado en Y para general. entrar, o sea, Claro. sí, o sea, creo que fueron buenas las síntesis ahí de nuestro 7º Congreso. Tanto en las candidaturas actuales en este proceso electoral como en el próximo año con las candidaturas a diputados y presidenciales. Pero a mí me gustaría entrar en el debate porque nosotros nos reivindicamos como PTR dentro de la vereda de los revolucionarios. Pero Claro. ¿qué tiene de revolucionario sacar firmas? No podría decir un compañero alguien anarquista o alguien Claro. que no vota, se organiza, Yo no etcétera. voto, me Siento que organizo. en el entendido que Sí. podemos debatir dentro del campo de los revolucionarios de manera Claro. Y no es un debate fraternal. nada, de hecho. sí, no, para nada, no estoy haciendo una pregunta que nadie se haya hecho antes. No, pero te digo que está bueno porque esos debates hasta el día de hoy incluso tienen Sí. esa expresión, pero tienen 100 y tantos años. Claro. ¿cachai? Exactamente, y se Porque, reactualiza. porque sí, o sea, no es solamente porque teóricamente uno dice, claro,
juntar firmas no parece un acto muy revolucionario y cuando lo haces te das cuenta que no se siente una práctica muy vinculada a la revolución porque estás ahí parado hablando con gente que Claro. muchas veces no conoce tu proyecto, que te apoya por una cuestión meramente democrática de que tengas el derecho a participar en el fondo, si Claro. nosotros lo consideramos un aspecto democrático, pero claro, está esa discusión. ¿Es válido para las organizaciones revolucionarias o no intervenir, digamos, en la democracia burguesa? Siendo que queremos echar abajo esa misma democracia burguesa. Exactamente. Claro, o sea, yo creo que es que ahí hay como... Yo creo que es importante ver que ese debate tiene dos flancos. O sea, tenemos al flanco que es lo que te decís tú, de organizaciones o compañeros y compañeros que opinan que no hay que participar derechamente, o sea, que hay que abstenerse tanto de participar de las elecciones como de votar incluso. Claro. Y ahí están todas las consignas de yo no voto, me organizo, todas las campañas a favor de la abstención en general, de evitar cualquier tipo de participación, pero también hay un debate contra quienes opinan que el voto es la forma de cambiar la sociedad. Claro. O sea, y que de hecho la política se reduce a utilizar tácticamente e inteligentemente el voto. Claro. Lo cual hoy día significa básicamente optar al mal menor, como lógica, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que el debate, no sé, así como para ver si lo Tenemos podemos dos grandes- organizar. dos grandes tenemos- áreas. Y nosotros como y de hecho, bueno, no nosotros solamente como PTR, sino como, yo creo que como La una- corriente histórica. Sí, una corriente histórica que el marxismo siempre, y particularmente marxismo revolucionario, o sea, como decías tú, o sea, apostamos por acabar con este sistema de explotación, siempre hemos tenido que como debatir con los dos lados, ¿cachai? Claro. O sea, con quienes opinan que no hay que hacer política y que hay que abstenerse políticamente y que hay que hacer otro tipo de cosas, organización por abajo, etcétera, Claro. y quienes opinan que la lucha electoral parlamentaria, legal, para decirlo en términos más generales, es la única vía posible para llevar adelante, ¿cachai? Entonces no Claro. sé cómo... ¿Por dónde partimos? O bueno, vamos pimponeando, pero igual yo quería plantear eso porque son argumentos distintos a cada Totalmente. lado. Y es importante marcar que el marxismo siempre ha buscado, digamos, ubicarse no en la vereda del medio, claramente, sino que en la vereda de decir, bueno, hay un debate de táctica y estrategia. Claro. La lucha, y no solamente eso, sino que es la posición de que la lucha de clases es también lucha política. Exactamente. ¿Cachai? Es que yo creo que O sea, claro, dale. No, es que ese punto es fundamental, o sea, porque la discusión es si tu acción política fortalece a la organización y podríamos decir en general a la moral de la clase trabajadora en su lucha que a veces es soterrada en el sentido de que no es consciente por enfrentar la explotación, la opresión y cuando también se vuelve consciente por su liberación, por la superación de esta sociedad de clases, ¿cachai? Y claro, toda la lucha de clases es una lucha política y por lo tanto es fundamental la intervención en el terreno de la política siempre y cuando tú tengas consciente y en tu acción política esté subordinado a aquel aspecto táctico que es la intervención en el parlamento, en la elección, a el horizonte estratégico que es la lucha de masas, la lucha de clase en el sentido clásico histórico de la lucha de clase, que implica el fortalecimiento de la movilización extrainstitucional, extralegal, a través de los métodos históricos como es la huelga general, como es la organización por fuera de las instituciones del Estado, y la construcción de un partido revolucionario que esté a disposición de ese objetivo. Es decir, todas las conquistas o pequeñas tribunas legales que tú puedas obtener, ya sean concejalía, parlamentario, incluso posiciones sindicales, porque los sindicatos están reglamentados Claro. por la ley. Los sindicatos burguesa. también son parte del régimen. Son parte del régimen, claro. Sí, pues. Incluso, por ejemplo, tus profesionales, los abogados, ¿cachai? Que incluso... ¿Cómo? Que intervienen cotidianamente. O sea, yo me acuerdo, tenía un debate con una amiga en su momento que era ¿por qué participan en elecciones? Y ella, bueno, utilizaba su rol como abogada para defender a comuneros mapuche. Bueno, Claro. tú también estás interviniendo en la institución del Estado. Claro. Todas esas tribunas las puedes poner a disposición de la lucha de clase en última instancia. Claro. Como en términos muy teóricos, en un sentido, podríamos decir así como muy abstracto puede ser, pero esa es como la lógica Claro. para pensar el problema, ¿cachai? A ti como que, sí. Yo como creo que te que- toca harto debatir este tipo de cosas y bueno, ¿no?
Eh, sí, bastante. Bueno, sobre todo con quizá mis amigos más anarquistas, sobre todo, como Claro. que yo pego siempre más hacia ese lado, como en círculos, como hablando con la gente. Porque efectivamente, o sea, lo que dice el Dauno yo creo que está bueno, pero todavía es como muy abstracto, sí. Claro. Pero como pensarlo como más en concreto, yo creo que tiene que ver un poco con, primero, como clarificar, claro, o sea, somos revolucionarios. Partimos de la base de que nuestra estrategia, en general, o sea, hay muchas estrategias revolucionarias, digo, ¿cachai? También. Como que el aspecto de los revolucionarios igual es amplio, y de ahí nosotros en particular somos troscos. Y en ese sentido, la estrategia, bueno, la nuestra, que tiene que ver con la construcción de un partido revolucionario, que sea capaz de, si es que no garantizar, aproximarse lo más posible a una victoria de la clase obrera, etcétera. Hay un montón de cosas, bueno, que quizá en otro capítulo podríamos abordar más en profundidad. Pero nuestra estrategia pasa en un sentido más claramente por la lucha de clases y por la insurrección en ese sentido. Y sin embargo, participar de las elecciones, por ejemplo, en particular, igual podría considerarse a veces como que estáis validando el sistema que quería echar abajo. Ujú. Entonces, ¿por qué tácticamente lo haríamos si en realidad es todo lo que queremos destruir? Claro, yo creo que tiene que ver con los tiempos políticos. ¿Cómo? En el sentido de A que... ver, ¿cómo eso en el sí? sentido de que... Porque, por ejemplo, nosotros participamos en la Convención Constitucional. La primera. Y no participamos en el Consejo Constitucional. Claro. O sea, tiramos candidatura. No, el Consejo no. No, digo, a la primera tiramos candidatura, Sí, no exactamente. entramos. No digamos. entramos, claro. Sí, sí. Participamos en las elecciones de la Eso. Convención Constitucional. Presentamos candidaturas como en 10 distritos. Y en el Consejo no, po. Entonces, eso es una arista, es decir, porque ante los ojos de la gran mayoría de la población, en el primer proceso constitucional había cierta expectativa. Y nuestra intención fue participar para marcar claramente que ese proceso constitucional, el primero, era un desvío constitucional, era un desvío de las demandas de la revuelta. Fue pensado para debilitar la fuerza social que se había expresado en las calles y para llevar todo al Parlamento. Entonces nosotros dijimos, utilicemos esta tribuna, como hay mucha gente que confía en este camino, para no solamente en general dar a conocer ideas revolucionarias, del anticapitalismo, sino que también para horadar desde adentro, es decir, desde el proceso electoral, este proceso constituyente que nosotros siempre dijimos que fue un fraude constitucional y que estaba destinado al fracaso además. Pero en el segundo proceso, en el Consejo Constitucional que ganaron los republicanos, veíamos que además ya había cierta experiencia, cierto desgaste del proceso constitucional, cierta, no solo desmoralización, sino que ya no había confianza en que ese proceso pudiese entregar frutos en general al pueblo. Y ahí había una discusión, bueno, y además porque claramente venía impulsado por un pacto más antidemocrático todavía que el Acuerdo por la Paz, que fue el Acuerdo por Chile, que le dio origen, venía claramente siendo encabezado por la derecha, entonces tenía características políticas, entonces eran tiempos políticos distintos, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Entonces, y si eso tú lo traduces a la larga data, el Parlamento como institución, en un sentido general, está validado por amplias masas, más allá de que los partidos políticos estén por el suelo y el Parlamento sea una de las instituciones con menor aprobación en las encuestas de los últimos 5 o 10 años, pero aún así, no es que las grandes mayorías piensen que es posible otra forma de organización política que no sea el Parlamento. Claro. ¿Cachai? Entonces Sí. hay una discusión. Sí, no, o sea, muy relacionado con eso, yo creo que ese debate de cómo participas de cierta institución y la validas cuando en realidad quieres destruirla, creo que pasa mucho por esto último que decía el Down. O sea, hay un montón de instituciones de la democracia, del capitalismo, que están tremendamente validadas e insertas como en el pensamiento general de las personas, pues este sentido común de que se pueden cambiar las cosas a través del voto, etcétera. Entonces... Claro. O incluso lo que decía el Dauno, que quizás no están validadas como institución en el sentido de que sean respaldadas. El Parlamento tiene muy buena aprobación, claro. pero no se ve que exista una alternativa a Claro. eso. Claro. Se por ve eso- que esa es la vía, como... para- Claro, pero a lo que iba es que finalmente esa concepción de no participación, porque con mi participación estoy validando, implica necesariamente un aislamiento del debate con sectores de masa. Ese es para mí el problema, que esa lógica te lleva necesariamente a estar reducido a un sector ínfimo de la sociedad y no a la disputa de las ideas hegemónicas que se tratan justamente en estas instituciones, ¿cachai? Entonces, para mí ese es el factor.
¿cuál es la necesidad de los revolucionarios en el Parlamento? Primeramente, lograr hablarle a millones que escuchan o tienen una noción, o al menos una noción de mal menor sobre la necesidad de ciertas instituciones, ¿cachai? Llámese parlamentarias, presidenciales, etcétera. Entonces yo creo que esa es para mí lo primero. Los revolucionarios no podemos quedarnos en nichos pequeños hablándole solamente a los convencidos, sino que tenemos que salir a la disputa de las ideas que hoy son hegemónicas. Eso, para mí, eso se responde primeramente así, ¿cachai? Más o menos en general. Y después... no se puede tampoco dejar de reconocer que el Estado no es un ente imparcial, sino que actúa políticamente sobre la vida en general y también sobre los partidos políticos que son legales, o sea, de hecho con plata. Se le pasa mucha plata en Chile a los partidos políticos legales, también se paga por voto, por ejemplo, y eso también implica necesariamente la reglamentación de los partidos por parte del Estado. Y eso evidentemente que es problemático para los revolucionarios. Y ahí... sí o sí, para mí, la clave es la estrategia revolucionaria. ¿Por qué se está ahí finalmente? No se está ahí porque se confía en que el Parlamento vaya a dar solución a las grandes necesidades de la mayoría de la población. Incluso el estar ahí para sembrar la desconfianza en esas mismas instituciones. Como decía Aldauno, la necesidad de horadar las mismas instituciones con un discurso revolucionario. Pero, como decía primeramente, intentando apostar a hablarle a millones y por el otro lado demostrando la ineptitud, la impotencia de esas mismas instituciones. Claro. O sea, yo creo que, a ver, una revolución es un proceso que surge, o sea, que tiene que surgir de la propia organización popular, la organización obrera y popular, ¿cachai? Claro. O sea, eso es muy importante porque en el fondo ahí se juega prácticamente todo, ¿cachai? O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la necesidad de coordinación de las luchas, la autoorganización, lo que nosotros después ya más técnicamente quizás hablamos de frente único, es decir, de cómo las organizaciones obreras y populares se logran, digamos, luchar en común contra enemigos como los grandes empresarios, etcétera. Todo eso, ahí se juega gran parte de la estrategia revolucionaria. Lo que estamos hablando ahora es lo que tiene que ver con cómo construir un partido. Claro. Porque yo creo que todo esto no se entiende por fuera de si es necesario construir un partido o no, ¿cachai? Porque si no es necesario construir un partido como propio, socialista, comunista, revolucionario, entonces yo creo que nada de esto no necesitáis hablar a millones. ¿Cachai? No necesitáis ni tener ni tener métodos de organización, que eso tiene su propia especificidad. No requiere tampoco pensar qué tácticas son necesarias, por ejemplo, para decir lo que decía el mono, que es llegar a sectores más amplios y no quedarse solamente con tu nicho. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿cachai? O sea, todo eso está en función de la construcción de una organización política que para nosotros es un partido que es fundamental para que cuando hay revolución, porque ojo, las revoluciones no surgen porque la planean un grupo de minoritario de personas, ¿cachai? Claro. Son procesos populares, surgen sin preguntarle a los revolucionarios. El problema es que si es que no hay organización, esos procesos son desviados, ¿cachai? Y nosotros tuvimos una revuelta hace bueno, ¿cuántos? 5 años. Se van a cumplir 5. Y yo creo que ahí, guardando las diferencias de lo que sería un proceso así revolucionario, igual ahí se vio qué pasa cuando no hay una organización capaz de articular esa fuerza social, ¿cachai? De articular la fuerza social de la clase trabajadora. Y tú podés tener toda la intención de querer cambiar, de querer, no sé, en este caso acabar con la herencia de la dictadura, etcétera, pero resulta que quienes desviaron ese proceso eran partidos políticos, y particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si tú no tenés una alternativa política que les haga frente a quienes en procesos como eso te quieren suprimir, te quieren aislar, te quieren desviar, entonces esos intentos van a ser exitosos, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que lo que nosotros proponemos como, bueno, no quedarse en vamos a luchar, estamos todos, por ejemplo, en este caso en la revuelta, y después no tener ninguna forma de oponerle resistencia a los partidos reformistas, que finalmente son los que te desvían y te desarticulan la movilización, y después cuando eso se asienta, por ejemplo con el desvío, quedarse desmoralizado, quedarse en la casa, ¿cachai? Sí. O sea, ese círculo vicioso el que nosotros queremos romper con esta idea de que es necesario construir un partido propio. Entonces, yo creo que, no sé, a mí me da la sensación que sin eso es muy difícil entender, porque sin esa idea, entonces tácticas y estrategias
estrategia no tienen sentido, ¿cachai? Porque es verdad lo que es el down. Hay alguna elección, por ejemplo, nosotros vamos a participar de alguna elección si es que vemos que es de utilidad para la construcción de ese partido en función de fortalecer una fuerza social de la clase trabajadora de los sectores populares. Si no ayuda a eso, nosotros no vamos a participar. Sí. De hecho, es más, nosotros en la elección, por eso nuestra posición es un poco como, mira, lo usamos, pero cuando sea útil a una causa revolucionaria. Pero si no, no tenemos ningún compromiso. Y de hecho, a Boric no llamamos a votarlo, tampoco votamos o apruebo en la Convención Constitucional, en las elecciones de todo el mal menor en Chile, pero también en el mundo. Nosotros no nos sentimos con ninguna obligación de tener que utilizar el voto como una forma de mal menor, ¿cachai? Claro. Para nosotros el voto no tiene, en ese sentido no es el arma para enfrentar a la derecha. Lo utilizamos solamente cuando es útil para una causa y una estrategia revolucionaria. Claro. Sí, no, oye, para mí esa idea es central, porque yo creo que es una idea muy, muy extendida de la población, como que se siente de izquierda en las últimas elecciones, de tener que votar a un mal menor. Claro. Yo creo que disputar, o sea, que una organización que se reivindique revolucionaria se organice y que saque firmas para combatir la noción o abrirle el imaginario más bien de que es posible algo más allá de lo que se te presenta la democracia burguesa, es clave. Sí. Es clave para que los trabajadores tengan referencias de que el capitalismo no es lo único que existe, o sea, que la mejor administración del capital no es la única vía, que es posible otra sociedad. Pero ahí hay que, una cosita Sí. corta, que ahí, porque yo acuerdo contigo, ahora, siempre la discusión es como, bueno, pero mira, ya está bien, yo te compro toda esta cuestión, yo sé que, pero el voto no, ¿qué importa si No es votáis tanta cosa, no un es voto, tanta ¿no? cosa, weón. Si la lucha en realidad se juega en otros terrenos, entonces igual se podría votar por el mal menor, ¿cachai? Y seguir haciendo todas las cosas y seguir revolucionarias haciendo que todo, sí. porque de hecho hay mucha gente que quizás dice no hay que no hay que construir ni partido, no hay que sacar firmas ni nada, pero cuando te ponen la papeleta Kast versus Boric, Votamos. bueno, votemos Boric, ¿cachai? Sí. O sea, Claro. eso también existe. Y ante eso, en ese debate, nosotros somos más, si se quiere, principistas, ¿cachai? Claro. Que otros sectores, pero principista me refiero a como que para nosotros eso igual implica... Más intransigentes. Claro, en realidad más intransigente en el sentido de que nosotros a algo que consideramos que no tiene no es, o sea, que no cumple con lo mínimo que es independencia política de los trabajadores respecto a los partidos de la clase dominante, no lo apoyamos, ¿cachai? Claro. O sea, en ese sentido sí tenemos algo antielectoral. Claro, claro. ¿Cachai, no? Porque tiene que ver con que para nosotros el voto no es una cosa táctica que se usa, se vota, y después no pasa nada, ¿cachai? Claro. No, esta discusión es muy importante, ¿cachai? O sea, el voto en un sentido igual implica dar un apoyo político. Claro, exacto. Claro. El voto es creer que tú, si tú votas por Boric contra Kast, por ejemplo, en una segunda vuelta, tú estás considerando que puedes frenar el fascismo, que puedes frenar a Kast por elegir a Boric. Claro. Y para mí, precisamente, lo que ha demostrado estos 3 años de gobierno de Boric es que no se frena el fascismo votando por el mal menor. No se frena a la ultraderecha votando por una izquierda de mentira que termina metiendo la Concertación a su gobierno, que termina manteniendo un estado de excepción de tiempos históricos en el territorio mapuche, que militariza la frontera, que mantiene unos salarios que no les toca un pelo a las AFP, que propone leyes de salvataje a las ISAPRE. Claramente así nos enfrenta a la ultraderecha y a su avance. Entonces yo creo que tiene esa expresión política, por eso hay que tener cierta intransigencia ideológica Claro. al momento de defender esos aspectos de principio, que es ese debate. No se frena a la ultraderecha o al mal mayor por votar por el mal menor. De tanto votar males menores, termina ganando un mal que es mucho mayor que el Bueno, que que viene es la después, historia ¿eh? de los últimos, no Es sé. la historia de los últimos 30 años Claro. en Chile. No, y no solamente en Chile, Bueno, en todo el mundo. Yo diría, del porque progresismo. Mientras más, cuando avanza la extrema derecha, se pone más al frente este tipo de yuntivas, ¿cachai? Claro. Sí. Yo solo quería decir una cosita, porque me parece bueno el ejemplo de lo de la revuelta, ¿cachai? Y que todo esto está ligado a la discusión de la construcción de un partido revolucionario en Chile. Porque si durante la revuelta hubiese habido una organización que tuviese más rasgos de partido revolucionario, no me refiero como al PTR multiplicado por X, sino que a una organización cualquiera, pero que fuese revolucionaria, anticapitalista, qué sé yo, que considerase que el acuerdo por la paz y la nueva constitución era una traición, una trampa a la cual estaban llevando a quienes estaban en la movilización, y que esa organización tuviese ciertos miles de militantes, algunos cargos de diputados, algunos
puestos sindicales, en el movimiento estudiantil, no habría sido tan fácil, no necesariamente habría cambiado la historia, quizás habría impuesto igual el desvío, pero no habría sido tan fácil para los partidos tradicionales lograr imponer ese desvío que mantuvo en la impunidad de Piñera y en la total impunidad también a los casos de violación de los derechos humanos. Entonces, Claro. se juega en ese punto y relacionó lo que decías tú, Mono, o sea, en las elecciones, en un sentido, en el momento electoral se ofrece como la gama de partidos políticos a amplios sectores que generalmente no están discutiendo política cotidianamente. Y yo creo que en estos momentos al menos un deber o una necesidad que la izquierda revolucionaria le diga a la gente, la izquierda no es Gabriel Boric. La izquierda no son esos comunistas que se dicen comunistas, pero que dicen que no es posible tener una empresa estatal, ni siquiera. Hay otro tipo de izquierda. Y esa es la oportunidad que te da la tribuna electoral, en el fondo. Claro. Sí, yo creo ahí como quizá para meternos también en el otro debate un poco. Porque, por ejemplo, o sea, en base a todo esto, hago la pregunta. Entonces lo que queremos es tener la mayor cantidad de diputaciones y concejalías y cargos parlamentarios posible, como en función de estos objetivos. Sí, no. Yo creo que Sí, no. weón. Yo te voy a decir que no. Ya. Vamos. Porque A ver, dale. No, pero, a ver, en el sentido de que claro, no es nuestro objetivo. No, el objetivo ¿cachai? final no es ese. O sea, claramente no, pero que no es solo final, sino que tiene que ver con que Estratégico. con que para nosotros, en realidad, cuando de hecho tenemos nosotros, o sea, como que recuperamos mucho lo que es la tradición del parlamentarismo revolucionario, de la tradición del marxismo revolucionario. De Engels, no sé, ¿cachai? así como Claro, posterior a la muerte, posterior a la porque muerte cuando de decíamos el marxismo tuvo que pelear contra eso, estamos hablando, por ejemplo, no sé, todo el debate que tenía Marx con los anarquistas, ¿cachai? Claro. Con Bakunin, por ejemplo, en donde Marx les decía, mira, lo que pasa es que nosotros lo que queremos es que el movimiento de los trabajadores se transformen en un movimiento político, ¿cachai? Y no quedarnos encerrados en estos círculos de que él llamaba incluso círculos de secta, etcétera, que era básicamente estar encerrados en pequeñas disputas, pequeñas cosas, sino que nosotros queremos que la clase trabajadora sea un movimiento político de masas, ¿cachai? Ahora, eso supone una lucha ideológica muy importante, porque eso es lo que yo quería ir, ¿cachai? En que nosotros, o sea, eso por un lado, y por otro, quienes apostaban a que que el aumento, mientras más cargos tienes, más cerca estás, digamos, de conseguir tu objetivo, que sería como todo lo que ya sería la socialdemocracia, ¿cierto? De la idea de que uno puede ir conquistando posiciones dentro del Estado como un medidor para decir, bueno, en un momento, llegaste a un momento en donde ya tenés la suficiente fuerza para que llegue el socialismo, Claro. cosa que obviamente no ha sucedido, sino que ha sucedido todo lo contrario. De hecho, en Alemania llegó Hitler. De hecho, y entonces, en realidad, nosotros utilizamos esos cargos para desarrollar la movilización. Nosotros, si hacemos parlamentarismo, es para desarrollar la movilización extraparlamentaria. O sea, esa idea para mí es fundamental, ¿cachai? Y por ejemplo, en Argentina lo hacen nuestros compañeros del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Cristian Castillo, Nicolás del Caño, que cuando hay movilizaciones, utilizan el espacio, por ejemplo, estos minutos que te dan en el Parlamento para hablar lo que tú queráis, ¿cachai? Sí. Lo utilizan para hacer denuncia a la represión, para denunciar, digamos, las maniobras, para sacar a la luz todas las negociaciones secretas que no quieren que salgan a la luz, o sea, todo ese tipo de cosas que ayudan a la movilización. Ahora, yo solamente para dejar una idea como al debate, ¿cachai? Es que, por ejemplo, para nosotros, la idea, nosotros, incluso el partido, lo que se entiende normalmente por partido político, es una idea con la cual nosotros no estamos de acuerdo. O sea, nosotros no queremos ser un partido más. No somos un partido más. En el sentido que para nosotros un partido no es conseguir una cierta cantidad de firmas, tener una estructura legal, tener una estructura organizacional que te asemeja al resto de los partidos. Para nosotros un partido tiene que ver con una idea, porque es muy importante eso, es una idea y un programa que se transforma en fuerza material organizada, ¿cachai? Si eso después se utiliza la forma de partido legal para participar en las elecciones, bueno, eso es una discusión táctica. Pero partido, cuando hablamos de partido, porque hay mucha gente que nos dice, mira, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero los partidos, eso de los partidos... Me tienen chato los partidos. ¿cachai? Sí. Me tienen chato los partidos, ¿cachai? Claro. Todos los partidos son ladrones. Entonces, O el poder corrompe y todos los que sean claro. partidos van a ir a Ahora, lo yo mismo. creo que ese ya es un debate en sí mismo, pero a quienes dirían, mira, yo estoy de acuerdo con ustedes, es que dicen cosas súper buenas, ¿cachai? Pero
eso de ser partido no va conmigo porque no estoy de acuerdo con los partidos políticos, yo a esa persona le diría, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, para nosotros el partido no es eso, el partido es un programa socialista, claro, que implica una lucha ideológica y una organización militante de trabajadores, de profesionales, de estudiantes, de intelectuales, de mujeres, de una fuerza, en el fondo, metido e inserto en los sindicatos, en la organización popular, en la organización estudiantil, que tiene un diario, que tiene, o sea, eso es un partido para nosotros, esa es una idea, un programa y una fuerza material militante que puede llevarla adelante, ¿cachai? Entonces, claro. eso, porque también está muy planteado ese tema, ¿cachai? Oye, ¿cómo el mono que decía sí y no? Sí a esto y no. mismo? No, pero creo que se explicó. Igual de Son todas dos formas, caras de la porque- misma moneda. No. No, o sea, sí, porque apostamos a tener lo que nosotros llamamos tribunos, ¿cachai? Para denunciar todas las vejaciones del régimen capitalista y lograr hablar a millones, pero eso en el sí, pero el no es porque no es nuestro objetivo final o no es nuestro objetivo estratégico el hecho de poder detentar un cargo parlamentario. De hecho, me acuerdo... Y por ejemplo, Claro, ¿no? Y por ejemplo, una especie de pregunta capciosa que me acuerdo alguna vez nos hacía en Sin Filtro Pancho Rego, que era como que simplemente no nos iba a responder porque nosotros en realidad éramos muy pequeños en su concepción de partido. Pero ahí yo le ponía el hecho de que para nosotros no nos pedimos por la vara de medición que se mide en los partidos justamente bajo esta idea de partido tradicional que tú explicabas, y para nosotros la concepción de partido es otra. Se mide por cuánto no somos capaces de organizar a los trabajadores, cuánto no somos capaces de levantar sindicatos con una perspectiva política, no solo económica, cuánto apostamos al desarrollo del movimiento de mujeres, cuánto apostamos al desarrollo de la organización de los pobladores, cuánto apostamos al desarrollo de los estudiantes, cuánto apostamos al desarrollo de la autoorganización en todos estos lugares, etcétera, y es ahí nuestra vara de medición. Y creo que en eso como PTR claramente hemos avanzado los últimos años. O sea, yo Está creo bien. que es que no les cae en la cabeza, como que creo que cuando Pancho Rego te dice eso es como que si él creyera que nosotros como que nos sentimos mal por no ser como Renovación. Claro. Onda, nos sentimos mal porque no Claro. tenemos esa cantidad de no sé, que esa cantidad de plata, esa cantidad de concejales, de que Claro. tenemos carguitos como el mismo, que es básicamente un opinólogo a sueldo, ¿cachai? Claro. Sí. Y ahora candidato. Claro. O sea, entonces es como que, y es como uno lo mira, es como, no, amigo, es que no es un No me interesa, no me interesa. No me interesa hacer gracias. Pero espérate, pero yo una cosa, porque claro, suena muy bonito en el papel. Suena, y el papel aguanta todo. ya. Pero la discusión es, ¿se puede? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, en Chile no existe esa tradición. No, po. no, po. De hecho, o sea, yo creo que igual esa tradición, claro, no existe. Se está empezando a abrir, o sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo consciente por empezar a abrir una tradición y abrir como esa perspectiva de que es posible hacer parlamentarismo revolucionario en Chile. Y yo creo que aquí el ejemplo más como incipiente, obviamente, que tenemos es el de Natalia Sánchez, nuestra compañera en Antofagasta, que fue electa concejala el 2021. Claro. Después de todo el proceso también a la salida de la revuelta, después de ella también ser parte de algo tan importante como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, de un proceso donde se fortaleció, como todo lo que decías tú, de hecho, como de buscar la autoorganización, de buscar en un proceso de revuelta, hacer una organización consciente para ir por más, para no caer en el desvío, etcétera. Y en base a eso fue electa concejala la Nati. Y yo creo que esa experiencia igual ha sido parte, o sea, yo creo que eso es el principio de pensar en esa tradición Claro. del parlamentarismo revolucionario en Chile. Después nosotros obviamente nos tiramos como a las elecciones, como decía el Fabi, como que convengan a este objetivo que estamos hablando. Y vamos a seguir haciéndolo, les moleste o no. Y vamos a juntar todas las firmas que se requieran y todo aquello, porque claro, el Estado es muy bueno a ponerte trabas, pero también tenemos el ejemplo no solo de la concejalía de la Nati, que si bien yo creo que es un buen ejemplo en términos de todo lo que ha hecho, o sea, la Nati ha puesto en valor muchas luchas que se han dado particularmente en Antofagasta, la situación de los subcontratados de la misma municipalidad, la situación de los campamentos de Antofagasta, que es muy, muy crítica, o sea, a nivel nacional, Antofagasta, de verdad, los campamentos están reventando.
etcétera. O sea, bueno, situación del profesor, etcétera. Un montón de luchas que se han dado en la región y que efectivamente se han visto fortalecidas porque exista una tribuna como la concejalía para ir y decirle al alcalde en su cara que al tipo no le interesa a la gente, que al tipo se está llenando los bolsillos, etcétera, etcétera. Entonces, eso como yo creo como igual es un ejemplo acá. Bueno, y también está el elemento, por ejemplo, de nuestros compañeros y compañeras en Argentina, que creo que alguien por aquí lo mencionó. Sí, ¿no? algo Como, como a la pasadita, no, se me iría en breve, algo se dijo. Pero efectivamente, o sea, bueno, nosotros somos parte de una corriente internacional. Dentro de eso, nuestro partido hermano en Argentina, que es el PTS, el Partido de Trabajadores Socialistas, que es parte del Frente de Izquierda, allá, tiene tribunas parlamentarias, ya ha tenido bastantes años, de hecho, yo no sé de cuándo tienen... Sí, hace varios años. Pero han sido varios ciclos que se han, digamos, conquistado estas tribunas. Claro. Y yo creo que de ahí hay harto que podemos como tomar también para pensar como en concreto, porque una cosa yo creo que es como, claro, cómo fortalecemos lo que decías tú, como todo lo que avance hacia la conciencia de la clase trabajadora por y para sí, como todo aquello, cómo fortalecemos también la construcción de un partido revolucionario. Y por ejemplo, no sé, pues está el clásico debate de que los parlamentarios ganan una millonada de plata, ¿cachai? Sí, po. Y nosotros en ese sentido lo que planteamos es que cada parlamentario gane como un trabajador calificado, y esas han sido nuestras campañas. Obviamente en el Parlamento eso no nos lo pescan, ¿cachai? Que sí, nosotros lo hacemos. Claro, nosotros lo hacemos como práctica, claro, y allá nuestros compañeros ganan efectivamente como un trabajador calificado, y el resto se aporta a luchas, a fondos de huelga, a los sindicatos, a efectivamente fortalecer la organización y la lucha del pueblo trabajador. Por supuesto que nosotros lo tiramos, pero qué sé yo, el resto de los parlamentarios no les interesa en lo absoluto Tiene un rebajarse pequeño el sueldo. conflicto de intereses. Claro. Sí, ahora por el tema de Chile, porque yo cuando decía como que el partido es una idea, en el sentido de es un programa, ¿cachai? Me refería a que en Chile, por ejemplo, está claro que hay como todo un sector de la izquierda que opina que la lucha tiene que ser por buscar que la movilización popular, digamos, sirva para conquistar algunas reformas y que el Estado y democratizar el Estado. Eso es básicamente lo que ha hecho el Partido Comunista históricamente. Lo estoy planteando muy en general, pero después... Un pie en la calle, un pie en el Parlamento. Claro, un pie en la calle, un pie en el Parlamento. Esa es como una imagen muy clara de que en el fondo lo que buscan eso, por ejemplo, el Partido Comunista, particularmente, ¿cachai? Es que las movilizaciones que han habido, lo mostró ahora en la revuelta, lo mostró la movilización estudiantil, lo mostró movilizaciones sindicales, que utilizar esa fuerza para, en el fondo, conquistar, en el fondo, que el Estado se democratice y el Estado, por lo tanto, le dé más cabida a esos sectores que políticamente han sido excluidos históricamente. Esa es un poco la idea del Partido Comunista. Hay otra que es más pequeña, pero que es la que hablábamos antes, o sea, la idea más de que no es necesario hacer lucha política, sino que basta solamente con una lucha callejera, que ahí, bueno, hay muchas organizaciones, hay organizaciones anarquistas, pero también hay organizaciones que provienen de la tradición mirista, la tradición frentista, la autarista. El autonomismo el autonomismo como estrategia más general, aunque el autonomismo en Chile es como la expresión más amarilla de todas, ¿cachai? O sea, puta, nos tocó el autonomismo más amarillo a nosotros, pero bueno. Más larga. Entonces hay otra idea en la izquierda que es esa, de que no hay que hacer partido ni hay que hacer organización política. Hay que construir por abajo. Y que hay que construir por abajo, abstencionismo, y nosotros siempre la pelea que hemos tenido con ellos en todos los espacios sindicales, estudiantiles, es como decirle, oye, todo bien, pero cuando hay que hacerle lucha política al reformismo, tú te caes callado, ¿cachai? Porque claro, decía hay que hacer organización por abajo, pero cuando el Partido Comunista o el resto de la izquierda es la que empieza a presentar los proyectos de ley, es la que propone la alternativa política para las movilizaciones, tú no le decís nada, ¿cachai? Con la excusa de que no, es que eso es algo que en el fondo ya no importa, ¿cachai? Entonces nosotros siempre le decimos a ese tipo de organizaciones que hay como una especie de división de tareas, ¿cachai? O sea, organizaciones abstencionistas o antipolíticas hacen la pega por abajo, no critican al reformismo cuando hay que criticarlo realmente, no digo en el papel general, y después un reformismo que quiere llevar todas esas movilizaciones a una democratización del Estado, que en última instancia es lo que termina debilitando la organización popular. Entonces, nosotros tenemos otra idea, ¿cachai? Entonces, si tú me decís si es posible o no, es una discusión que tiene que ver con una lucha concreta, de fuerzas, ¿cachai? De fuerza, exacto. De fuerza, ¿cachai? Claro. Ahora, pero tú tenés que tener súper claro
que tu razón de ser es esa, pues, ¿cachai? Y que por lo tanto nosotros en nuestro congreso discutimos eso, que cuando decimos queremos que en Chile exista una izquierda que se plantee abiertamente contra las 10 familias capitalistas, que sea una izquierda de la clase trabajadora sin ambigüedad, que luche por el socialismo, que plantee ningún tipo de acuerdo, ¿cachai? Ni conciliación con las grandes familias empresarias, los monopolios, como lo hace el Partido Comunista a través del gobierno del Gabriel Boric. Bueno, eso es un poco una condensación de esa idea. Claro. Y es pelea, obviamente, de todos nosotros y todos quienes comparten esa perspectiva, porque nosotros somos una parte de eso. Pero hay mucha más gente que puede compartir esta idea, y la invitación es que es necesario construir eso en común, porque ese partido todavía no existe. No Nosotros existe en somos, Chile. Claro, nosotros somos Partido Trabajador Revolucionario, pero no creemos que nosotros seamos todavía el partido que va a expresar en su fuerza material esta idea. Es una pelea, como decís tú, una pelea de fuerza, y por lo tanto esa pelea se transforma en una invitación también. Sí. ¿Cachai? Yo creo que es buena esa discusión en Chile, particularmente por lo que hablamos de que no existía una tradición Sí. como del marxismo revolucionario, que hiciera parlamentarismo revolucionario, Claro. considerando que históricamente ha tenido un peso muy grande el reformismo vinculado al Partido Comunista, en su momento el PS, antes de que se convirtiera en un partido neoliberal. Claro. Bueno, y el Partido Comunista cada vez avanza más hacia allá, y después, claro, más en otro sector, esta izquierda más abstencionista, y por eso es bueno el ejemplo de los compañeros y compañeras del PTS, que no solamente el PTS, sino que de la corriente internacional de la cual somos parte a nivel internacional, la fracción trotskista por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, donde hay otros compañeros y compañeras, por ejemplo, en Francia, en la organización Revolución Permanente, que levanta la izquierda diario ya, que es Revolución Permanente, donde hay compañeros como Anas Kassif, que yo les invito a que conozcan a esta figura del trotskismo allá, porque es un compañero que es dirigente sindical árabe, trotskista, y que sin ser parlamentario en un sentido, tiene una práctica de parlamentarismo revolucionario, de cierta manera, ¿cachai? Como figura política. Y yo creo que es Fue precandidato presidencial, fue precandidato a las presidencial. elecciones parlamentarias. A ver, Claro, en diversas oportunidades. Claro, pues ahora ya. Ahora ya en la antes elección también. parlamentaria, sí. Claro. Entonces, y yo creo que es muy gráfico cuando uno ve la actuación concreta. O sea, es increíble cómo los dirigentes del Partido Comunista chileno se ganan un cargo, se van integrando cada vez más a la institucionalidad, y su discurso se vuelve cada vez más deslavado. Claro. O sea, que tratan cada vez más de congraciarse con el que le llamamos el pacto neoliberal, con la institucionalidad del Chile de los 30 años, de hacer, cada vez se asemejan más y se camuflan con la exconcertación. Y uno después ve la práctica que tienen, no sé, Ale Vilca, que es un compañero que es parlamentario del PTS en Argentina, que es trabajador recolector de la basura, que es de Jujuy, Sí. y que tiene unos cruces brutales con, por ejemplo, que hablamos la otra vez, creo que el capítulo -1, Sí. con la diputada de los libertarios Lemoyne, y que le decía, tú no estás acostumbrada a que un trabajador haga política como yo, Sí, y que está acá sentado en el Parlamento. Oye, muy recomendado, búsquenlo. Y le calla la boca a la libertaria. Entonces, como la actitud ante la institución burguesa, en el fondo, es muy notoriamente distinta entre el Partido Comunista y los compañeros y compañeras del PTS. Yo creo que sería bueno hacer un versus, Paralelo. ¿cachai? Para Sí, mostrar paralelo. cuál tiene que ser la actitud, ¿cachai? Claro, y ahí tomando lo que tú decís, para mí no es solo una cuestión de actitud, sino que se relaciona directamente con una estrategia, ¿cachai? Y ahí tomo lo que decía el Fabián, con una estrategia que, por un lado, no se contenta con ser una izquierda marginal que no discute los grandes problemas políticos, que se queda solo en la organización por abajo que decíamos, ni tampoco una izquierda que inocentemente cree en la democratización del Estado y que por ende utiliza la movilización social para influir en esa pseudo democratización que para mí es de cambio, de hecho. claro, no un punto medio como bien decías, pero sí entre esas dos estrategias, nosotros creemos en la necesidad de la utilización de todo aparataje democrático que nos ofrece esta forma de democracia burguesa para implantar ideas revolucionarias, para darle mayor moral a la clase trabajadora, y para principalmente lo último que tú decías, que es posible perfectamente que los trabajadores piensen los grandes problemas políticos, que piensen los grandes problemas de la sociedad, que no hay que ser ni un profesional ni un técnico contra la tecnificación de la política o de la economía, sino que quienes producen finalmente también tienen mucho que decir sobre qué se hace con lo que se produce. Y yo creo que esa es la vía que nosotros queremos abrir, y es por eso que la invitación a también a firmar por el PTR, no solo para participar de las elecciones, no solo para no quedarse afuera de las elecciones, sino que para cimentar un proceso o una acumulación que permita cuestionar finalmente
esta sociedad capitalista. Claro. No, y lo que decís tú, porque no es algo que inventamos nosotros, ¿cachai? Porque tampoco así como la weá alumbrada, no, es parte de la tradición, o sea, digo, esa izquierda quizás no tiene esa tradición, pero la clase trabajadora en Chile sí tiene una tradición de haber irrumpido en la escena política nacional y constituirse como un sujeto que ha determinado procesos históricos. O sea, en los 70, Claro. como que el sentido, mira, como para no decirlo en general, mucha gente se impresiona cuando ve no sé, la batalla de Chile o los videos de los trabajadores, los campesinos hablando en los 70, con la claridad política con la que hablan. Claro. ¿Cachai? O sea, le preguntaban sobre cualquier cosa que pasaba en la situación nacional e internacional y eran capaces de darte una opinión que no tiene que envidiarle nada, de hecho, superior a todos los parlamentarios. A Botchecker. A Botchecker, a todos los parlamentarios, a todos. Bueno, y a todos los panelistas de Sin Filtro, obviamente, de la derecha, estamos clarísimos, ¿cachai? Entonces, hay momentos de la historia de Chile en donde la clase trabajadora ha logrado irrumpir con sus propios métodos, su organización, y un poco el desafío es como que a partir de esa tradición que existe, pueda transformarse en algo, en una alternativa política. Ese es el tema, ¿cachai? No estamos inventando la pólvora, no estamos diciendo, mira, esto en Chile existe como experiencias de esa organización, pero lo que no ha podido trascender es que eso se traduzca en una herramienta política y en un programa político. Ese es quizás uno de los grandes dramas, si se quiere, de la izquierda chilena, ¿cachai? Claro. Entonces, pero nosotros nos apoyamos sobre los hombros de gente que de otras generaciones. No digas que- de De una tradición. de gente- No cites a Boric terminando no, este porque- programa, por favor. Claro, estoy hablando o sea, no solo de trabajadores y trabajadoras, sino que también de militantes revolucionarios Generaciones. que dieron su vida por esto, ¿cachai? Entonces, Claro. en el fondo nosotros nos apoyamos sobre eso y a partir de todo un debate ideológico, programático, queremos construir una tradición que en Chile que es verdad que no existe, pero que eso es lo mismo también lo que lo hace muy entusiasmante, porque depende de nosotros. O sea, Y difícil. lo hace, claro, es difícil, pero entusiasmante en el sentido que si es que depende mucho de lo que nosotros podamos hacer como organización y militante, Claro, y todos quienes estén de acuerdo con esta idea elemental, ¿cachai? Entonces por eso el llamado también a la acción, a eso, Sí. a eso voy. Claro. Es como un camino abierto, así como Claro, que hay, claro. hay una lucha por dar. Claro. Oye, mira, Está ¿lo dices tú o lo digo yo? No, ya está. ¿Qué, ya está? No, ya Sí, está. no, ya de está. hecho ya o sea, sí, ya no. no. Hoy siento que no hablé nada. No, Hace mira, rato, oye, pero la producción está Mira. calladísima. No, no, Yo que sé la- si es porque estamos hablando. se están quedando dormidos. Están Está quedando dormido. No, mira. Ah, ya, pero es que eso Sí, mira, eso no nos yo llega solo a quiero... nosotros. No, ya no, es que a lo que vinimos. Ah, chucha. A lo que vinimos. Falta la sección estelar del programa. ¿Cuál es la sección? Ah, ¿verdad? La sección favorita de Unos Doctor. Sí, Oye, sí, al final habíamos dicho que iba a salir jingle de la sección. ¿Nunca Se salió? viene, se viene. Ah, ¿está en proceso? se ya viene. vos, producción. Está en proceso. Ya. Ah, sí, está en producción. ¿Está en proceso? Está en proceso, está en proceso, está en proceso, está en proceso. Ya, bueno. Después vamos a tener la botonera ahí sonando cada cosita. Sí, pues está bueno eso. Pero bueno, ya, vamos a la sección. Explícala tú si es que alguien, no sé si alguien desconoce, ambos ya han venido. Sí, ya. No, pero hay que explicarle al público, me imagino, ¿no? Bueno, el nominado de la semana, quien Ah, se ya, merezca la perfecto, nominación por una estupidez, por decir un comentario asqueroso, qué sé yo, se le nomina y se le avisa. Cada uno propone a alguien, Eso. puede ser una institución, puede ser el imperialismo norteamericano, y luego si es que hay un empate, se vota. Yo tengo mi nominado, quiero Ya. partir, quiero partir. Dale, dale. Vamos, vamos. No, ahora está Qué lindo, qué lindo. emocionadísimo. Bueno, obviamente podría decir Iracy Hasler, pero no. Voy a decir Mario Desbordes. No sé si vieron el acto que hicieron La algunos sectores de concentración. la derecha venezolana Sí. en Santiago de Chile, donde estaban ahí muy abrazados Mario Desbordes, Carla Rubilar Tu y amigo Pancho Rego, el Pancho Rego. Perdón. Muy y estaban orgánico. todos ahí abrazados, clamando por la libertad del pueblo venezolano. Muy en el tono de los programas de Sin Filtro después de las elecciones del 29 de julio, donde el pueblo en el exilio venezolano eran defensores de la libertad. Como esos defensores de la libertad que los norteamericanos armaron en Afganistán y terminaron siendo Al-Qaeda. Y eran pobre gente que había sido expulsada de su patria, que había que apoyar, y le entregaban toda su solidaridad. Y yo creo que ahí se muestra la miseria y la hipocresía, la falsedad
de la derecha en Chile, representada en Mario Desbordes, pero también en Carla Rubilar y en Pancho Rego. Porque cuando se habla de ley de migraciones o cuando se discute seguridad, son los primeros en tratar como basura a las familias migrantes, especialmente venezolanas, pero de cualquier otra nacionalidad del norte de Chile, de pedir las penas del infierno para esas familias que vienen a Chile buscando un futuro mejor, de pedir fronteras militarizadas, de pedir zanja, de pedir muros, de pedir campos de concentración, como dijo alguno de los Kaiser, si no me equivoco. Entonces, esos hipócritas que utilizan a la gente para sus intereses políticos y que tratan como basura a los migrantes, cuando migrar es un derecho, y lo hemos dicho claramente desde el primer momento. Por eso creo que mi nominado es Mario Desbordes, y el otro par de patéticos, Carla Rubilar y Pancho Rego, que fueron a este acto en defensa, en realidad, de los intereses de la derecha y la ultraderecha internacional, y que utilizan a los migrantes, y cuando se discute de migración, los tratan como criminales. O sea, después de ese discurso, weón. ¿Qué más se puede hacer? Ah, intenso, ¿Qué más se puede Dije que hacer? está intenso, dije que está Sí, intenso. sí, está muy bien, bien, está muy bien. bien, muy bien. ¿Ya quién? ¿Quién? Yo creo que no se puede dejar de hablar de Palestina en ninguna instancia, ningún micrófono no debería tener la posibilidad de hablarlo y de difundirlo, y por ende creo que mi nominado es Benjamín Netanyahu. Oye, Netanyahu, todos los programas se ganan nominación. Es que es necesario, Está bien, está bien, hasta que la situación no cambie de alguna forma, creo que hay que denunciar el genocidio en Palestina con toda la fuerza posible, así que mi nominado, Benjamín Netanyahu, Bueno, Está bien. asesino. Fabián, Yo Puelmo. me voy a repetir el plato. No me acuerdo en cuál capítulo lo nominé, pero yo voy por el ministro de Energía Pardo. 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 Es que no sé, yo tengo algo algo personal. Ese es el problema, man, porque claro, porque ahora ahora se las da de defensor del pueblo, pues, bueno, ¿cachai? Con Claro. todo esto de los cortes y todo, pero no te creo nada, man. Nada, porque bueno, como dice el meme, pues, ¿cuánto eran como ultimátums? ¿Ya cuántos ultimátums? Como 4. Tres, cuatro. Man, No, como, cuatro vamos con el ultimátums, cuarto. man. Ya después cuando aparezca así como Futurama, ¿cachai? Así con solamente la cabeza. La cabeza en un robot. Ultimátum Con 1.000.000, weón. Y no te creo nada. No te creo nada. Y obviamente que este gobierno ha tratado de usar el punto del fin de las concesiones, que incluso nosotros lo hemos dicho también en programas, también los compañeros de Antofagasta lo han dicho. El problema no es qué empresa se gana la concesión. O sea, acá no es que una empresa es más mala y otra menos mala. En él es el símbolo de un sistema, y que por lo tanto ya el sistema de concesión en sí mismo es lo que tenemos que acabar. Pero aún así, incluso dicho eso, ¿cachai? Yo creo que es puro show. Esta idea de ponerse contra las empresas en él y todo eso es puro show, porque saben que igual son ultra odiadas, ¿cachai? Pero no hacen absolutamente nada para tomar alguna medida, una pequeña medida que les afecte sus ganancias. De hecho, todo lo contrario, cuando había oportunidad de hacerlo, por ejemplo con la ISAPRE, le terminaron perdonando la vida. Y ahora con la AFP, cuando había que hacer algo con la AFP, la reforma que quizás se apruebe, no se sabe igual, ¿cachai? Pero se está negociando. Ahí. Se llegó como a unos ciertos pisos comunes con la derecha, etcétera. Y si se llegara a aprobar, que todavía no sabemos si eso va a pasar, sería una reforma que le dé más plata a la AFP. O sea, Claro. incluso pasamos del no más AFP a darle más plata a la AFP. Y así que ese es mi nominado. Bien, Está bien, está bien. gracias. Ya, yo sí voy a nominar a mi alcaldesa, Iracy Hasler, como ciudadana indignada de Santiago Centro ante esta alcaldía supuestamente comunista, que, bueno, como decía un tuit por ahí que apareció, de comunista ya no tiene nada aparte del nombre. Que realmente se ha dedicado a hacer más que nada política de seguridad en la comuna. Ha sido brutal para mí, como que llevo años viviendo en Santiago Centro, ver cómo con el municipio comunista
ha aumentado brutalmente la presencia policial, ha aumentado brutalmente la persecución a los vendedores ambulantes, a incluso la juventud que se quiere juntar en una plaza con motivos recreacionales, como la cantidad de plazas y parques también que ha cerrado, etcétera. O sea, yo de verdad no entiendo que... Realmente no sé qué piensa ella que será el comunismo. Yo me lo pregunto genuinamente cuáles serán sus motivos de por qué militar incluso en ese partido y cuáles serán como sus perspectivas. Yo pienso como, bueno, ya no sé qué más puede hacer, como que medio que nos va a poner reja en todos lados, un Paco en cada esquina, y esa es su política, así como que uno incluso ve sus redes. Sí, Claro. por eso Y es lo como, es todo policía, seguridad ciudadana, detenciones, casas que van desocupando, o sea, es puro desalojo, o sea, realmente brutal. Y eso, como ciudadana indignada de Santiago Centro, te aviso y sí, Te nomino. te nomino ir así. Claro, un Paco en cada esquina, un coffee en cada cuadra, un Santander en cada cuadra. Bueno, a votar, pues, porque hay un empate técnico. Yo voto, ¿puedo votar inmediatamente? Por ¿verdad? supuesto, hay sí, ningún- Netanyahu. Se lo merece. Ya salió, ¿no? No, pero es que sí, claro. Sí, en si realidad nos ponía seguro. entre todos, weón. Bueno, claro, es el Ya, peor, pues, pero... Sí, no. Está bien, ¿Por está qué bien. votas, yo- Fabián? Yo por Netanyahu, weón. La verdad. ¿Tú sostienes tu...? Sí, obvio. No, pues no podías votar por ti mismo. Ah, no puedo votar por mí mismo, chuta. Ah, No, el ministro Sí, porque si no todos votaríamos por... Perdón. El ministro Pardo. sí. Vamos. Pardo. Sí, sí, complicado ahí el rol que juega. Bueno, ya está. Entonces, Pero vota. ya está. Vota. Este voto no vale mucho, pero yo me quedo con el voto contra Mario Desbordes y con el ánimo sobre todo de Dauno en esta nominación. Bien. Sí. La animadversión personal. Sí. Está bien. Mario Desbordes, te odio. Bueno, entonces Sí. Benjamín Netanyahu Buena, buena. nuevamente Tuvo, cae tuvo nominado un poquito denso, pero bien. Sí, había que darle un poco de- más serio. Totalmente. Mira, hicimos como un contraste. El capítulo pasado fue pura más chacota. light, no, más light. Más light. Está bien, Un está poco bien. más- Hay que Ahora es mira, muy ahora un poquito más serio. Sí. Está bien, está bien. Bueno, Es la idea. Para ir cerrando, si es que alguien quisiera, quizá Mono, podríamos partir contigo si quieres decir algo se te quedó en el tintero. palabras al cierre, a la Algo cámara. para- Sí, de todas formas, de todas formas. cámara. Creo que después de la interesante discusión no queda más que hacer la invitación a dar esta pelea en conjunto junto al PTR por su legalización. Todos quienes creemos firmemente en que hay que terminar con la AFP, que debemos terminar con la ISAPRES, que debemos luchar por educación gratuita, que tenemos que garantizar la vivienda para todos los trabajadores y habitantes del país, a que juntos desarrollemos una organización, una política que permita luchar, organizar a los trabajadores y denunciar también en el Parlamento, en las concejalías, en las municipalidades, etcétera, cada una de las vejaciones a la que nos arroja este sistema con la perspectiva, evidentemente, de superarlo. Entonces, en concreto, la invitación está hecha a que firmen por nosotros. Es un trámite que no demora más de 5 minutos, se hace de forma online en la página del CERVEL. Es una firma de afiliación que nos va a permitir entonces utilizar la herramienta de la legalidad para luchar por todo esto que nombré recién. Así que, nada, pues, esperamos que nos apoyen con su firma. Si están interesados, interesadas, interesades, escriban a las redes sociales de la Izquierda Diario La Izquierda Diario CL en Instagram y Eso. también en Facebook. o cualquiera de las aquí presentes. TikTok A un también. correo para los que les gusta, contacto@laizquierdadiario.cl. Más Sí. clásico. Para más lo claro. una versión Al clásica. Viper. ¿Quieren enviar un...? La invitación ¿no? está hecha. ¿Un fax? No, eso no funciona. ¿Quién más? ¿Fabián? No, Pueblo? yo, mira, ¿Sí? porque muchas veces nos pasa que decimos, oye, están buenas tus ideas. La weón, patita pero arriba de la qué- mesa, por favor. qué- Oye, pero déjame, me siento en mi casa. weón. Bueno, a ver, ya. se paqueó. Me va, Se va, ¿qué? qué Ya va. me va a poner así como... No, pero muchas veces nos pasa eso que dicen, oye, bacán las ideas, pero ¿cómo se hace? Pues entonces, el próximo sábado 31 de agosto vamos a hacer una asamblea abierta
para discutir un poco esto de los abusos, las alzas, los cortes de luz, y con la idea de que se necesita una izquierda que enfrente a las grandes empresas, a la ISAPRE, a la AFP, a Enel, a la empresa energética, y que plantee programas como por ejemplo la nacionalización bajo gestión de los trabajadores, y vamos a hacer esa asamblea abierta para todos y todos quienes quieran venir a hablar de esos temas. También vamos a tener alguna cosilla cultural, ¿cachai? En la Casa Marx, obviamente como una forma de generar esta instancia para organizarnos en común por estas ideas, y también por lo que sea el mono, que es, bueno, dar la pelea por conseguir la legalidad acá en Santiago, y quizás tengamos a algún invitado de Antofagasta. Épale. Excelente. Así que quedan ¿Qué todos día? invitados ¿Qué para día? este sábado 31 ¿En? en la Casa Marx. ¿En? Ustedes pueden ver ahí por redes La Izquierda Diario la convocatoria específica, pero para que lo tengan ahí en la mente desde ahora. Ejo. Buenísimo. Down, ¿no tienes algo que decir? Nada que decir. Muy contento con No, este ya. programa. Sí. Ya la tiraste toda. Down, Ya la no, tiraste lo toda. dejo todo. Vamos. Está bien. No, ya estamos. ¿Estamos? Sí, nos están apurando, vamos. Vamos, chau, vamos, chau. Nos vemos. No digan nada comprometedor hasta que se corte. O si no, la jo. Tenía caleta que decir y me cortaste brígido. ¿Ahora? Sí, tenía...